por otro no menos importante, y es que queremos hablar con Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador. Roberto, qué gusto saludarte, buenos días y bienvenido a este servicio informativo. Luisa, un gusto estar contigo, verte al cabo de algún tiempo y encantado de compartir contigo este espacio. Muchas gracias, Roberto. La situación petrolera del Ecuador es muy delicada. El país ha dejado de percibir 109 millones de dólares, en tanto que su producción petrolera cayó en un 80%, lo que equivale, de acuerdo a cifras que me he permitido anotar, a 1.7 millones de barriles entre el 1 y 7 de julio del año en curso. Quisiéramos conocer desde tu respetable punto de vista qué es lo que está ocurriendo en el sector petrolero ecuatoriano y qué incidencia tiene lo que sucede y por qué sucede en el campo energético, en el campo eléctrico del país. Te escuchamos, bienvenido. Bueno, empecemos. La cifra que tú indicas se remonta a la semana pasada. Esta semana es la tercera de paralización prácticamente total de la exportación petrolera. Es decir, lo que se está evacuando en este momento, cifras del día de ayer, ronda los 30.000 barriles frente a una producción diaria que, según conocemos, está en el orden de 470.000 barriles, de lo cual 80% corresponde a Petroecuador, 20% a las empresas privadas. Esto obedece a la situación sui generis de la erosión regresiva del río Coca, donde hay un tramo del trazo de los oleoductos y del poliducto Chuchufín-Diquito que han caído en pequeños tramos, pero finalmente se ha interrumpido el bombeo a través de estas tuberías y estamos pagando una factura elevada. Yo diría que hoy por hoy las pérdidas son mayores, probablemente en el orden de unos 250 millones de dólares, que es el valor que representaría construir la variante, porque hay que derivar los oleoductos que en este momento están hacia el lado de el margen izquierdo del río Coca a la margen derecha, que geológicamente es bastante más estable. Esto se lo iba a hacer supuestamente prorrogando el contrato con el grupo argentino Pampa, que gestionaba hasta finales del año pasado el OCP, el oleoducto de crudos pesados, pero finalmente esa negociación se cayó. Petroecuador tomó la decisión de mantener la empresa en condición de sociedad anónima, es decir, de ámbito privado, todas las acciones correspondientes al Estado ecuatoriano, y convocar una licitación que todavía no conocemos los términos de referencia. Se suponía que iban a estar listos en mayo, estamos julio, es decir, eso está pendiente, pero va a ser la única solución de la información que tenemos nosotros. Los trabajos que se están haciendo son de alto riesgo porque cada vez hay que subirse más en la montaña y la operación se torna muy difícil porque está la tubería nuevamente recomponiéndose a 10, 15 metros del barranco, ¿no? Del precipicio de 100 metros, inclusive con algún grado de riesgo para los operadores de Petroecuador que se ocupan de este menester. Así que ese es el contexto general de lo que está pasando. Se suponía que hoy se rehabilitaba el SOTE, pero todavía no hay confirmación de eso. Igualmente que en las próximas horas sucedería lo propio con OCP, pero por lo pronto la situación está como ha venido desde el 1 de julio. Roberto, todo esto que has señalado y que es de conocimiento público, de lo que hemos conversado en esta primera parte de tu intervención, ¿es algo que se pudo haber evitado? Y quiero hacer hincapié en esta parte antes de que poderte dar espacio para el planteamiento que tienes en representación de la Cámara Ecuatoriana de Energía. Antes de que puedas indicarnos, decía, cuáles son las propuestas o alternativas que ustedes consideran son necesarias o indispensables en un momento como el que vive el país. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que hemos llegado a este punto? Con roturas en el oleoducto, en el SOTE, con problemas en las centrales, con una reducción estrepitosa e inédita también de la producción petrolera en el Ecuador, a pesar de que, de lo que yo tengo memoria, gobierno tras gobierno en los últimos años
han hablado de que entre sus principales objetivos estaba precisamente el recuperar, incrementar la producción petrolera en el Ecuador. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué llegamos a este punto? Bueno, hay muchas preguntas en tu reflexión. Empecemos por el tema del oleoducto. Se sabía que esta situación podía repetirse porque ya se dio en términos más o menos parecidos, inclusive en cuanto tiene que ver con la duración de la interrupción del bombeo, allá por diciembre de 2021, al inicio del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Y cuando ya el fenómeno de la erosión regresiva se había activado y desde luego esta infraestructura se puso en riesgo, desde entonces ha sido necesario introducir 27 variantes a las tuberías por efectos de deslaves o rompimientos que se han producido en distintos momentos. Este nuevamente es el más grave desde 2021 y en términos de duración más o menos lo mismo, 3 semanas a la fecha. Y bueno, pues esto refleja la grave crisis en que se encuentra la infraestructura petrolera en general, diría yo, como conjunto, la industria petrolera, porque evidentemente en lugar de aumentar la producción, como se previó también el gobierno pasado del expresidente Lasso, a 1 millón de barriles, estamos con muchos problemas para sostener una producción que es más bien declinante, es decir, estamos alrededor de 470.000 barriles por día. Y uno de los factores que determina que no podamos incrementar la producción es el hecho de que en este momento hay 17 renegociaciones de contratos parados entre Petroecuador 10 y Ministerio de Energía y Minas 7, que finalmente sumados y proyectando hacia futuro de cara a 2026 podría producir 150.000 barriles adicionales, que ese era el objetivo que el gobierno en principio se trazó a inicios del presente año cuando difundió el plan de inversiones de los 41.000 millones de dólares. Pero nos hemos quedado cortos, es evidente que ese objetivo de incrementar aunque sea 100.000 barriles adicionales en 2025 no se va a poder cumplir, tendrá que quedar como un pendiente para 2026. Y finalmente el problema de fondo es el modelo de desarrollo del sector petrolero que sigue siendo demasiado estatista y burocrático. Entonces las soluciones no se dan rápido como correspondería. En el caso del oleoducto, eso debe haber ocurrido en 2022, es decir, cuando se produjo la interrupción a finales de 2021, lo que debió hacerse es contratar de manera emergente la variante del oleoducto para llevarla a la otra margen derecha del río Coca, donde, como decía hace un momento, hay estabilidad geológica, pero eso no se ha hecho. Han transcurrido 4 años desde entonces y seguimos con el mismo problema. Entonces, en verdad es difícil explicarlo porque no hay buenos argumentos para sostener el hecho de no haber dado ese paso. Ahora, la prensa nacional, y ya que obviamente la Cámara a la que representas como presidente ejecutivo es la Cámara de Energía, destaca este tema que ha traído mucha cola, como es los contratos de Progen y Austral, que están en la mira de la Contraloría, dice. ¿Por qué Progen y Austral están en la mira de la Contraloría? ¿Qué comentario te merece este tema que cobra vital importancia, habida cuenta de que estamos muy próximos a un estiaje? Todavía no sabemos de qué magnitud o proporciones, más allá de que hay que reconocer que de alguna u otra manera, a través de las autoridades pertinentes, se busca capear la fuerza que pudiera traer consigo el estiaje. Bueno, empecemos por el hecho de que el informe de Contraloría, que por el momento se refiere a la empresa Austral, que se suponía iba a montar la planta de 91 megavatios Esmeraldas 3, pues ha incumplido una serie de procedimientos según lo establece el informe de Contraloría, y eso hace pensar de que
la negociación que se realizó no fue transparente, que la adjudicación se hizo una firma que no tenía las capacidades técnicas, económicas para llevarlo adelante, que incumplió con una serie de requisitos establecidos en el concurso correspondiente, siendo uno de los principales el hecho de que la maquinaria tenía que ser nueva, no usada o remanufacturada, cuál es el caso según la verificación que acaba de hacer el informe de Contraloría. Ahora, yo sí quiero destacar que toda esta información que revela dicho informe ya más o menos se conocía, es decir, es data que había venido circulando a través de medios tradicionales, de redes sociales, de manera tal de que yo diría que esto no ha sorprendido mayormente. La primera reacción por el lado del gobierno al conocer los términos del informe ha sido remover al viceministro de Electricidad subrogante, que entiendo por decisión administrativa ha sido eh, nuevamente pues acogido en SELEC, empresa donde él es funcionario de carrera y por supuesto a la espera de qué es lo que pueda suceder cuando ya intervenga, entiendo inmediatamente Fiscalía y trate de hacer las investigaciones complementarias que caben para establecer distintos grados de responsabilidad administrativa, civil y también penal. Este caso es grave y no dudo que el informe de Progen, que está a punto de salir en las próximas horas, va a ser igualmente comprometedor desde el punto de vista de responsabilidades de distinta naturaleza, según lo señalado. Ahora, mira tú que tan delicada es la situación que de los 1.879 megavatios del parque termoeléctrico del país, el 44% está fuera de operación, a puertas del estiaje. Sí, eso es preocupante y finalmente lo que se ha recuperado respecto a centrales termoeléctricas viejas que puedan haber sido reparados es muy poco. Básicamente el agregado en capacidad de generación termoeléctrica es lo que corresponde a las barcazas turcas. Dos entiendo que mantienen contrato, una está por regularizar la situación porque se requiere de esa generación. En total son 300 megavatios. También hay que agregar al paquete la puesta en funcionamiento de Toachi Pilatón, que ahí hay como 250 megas hidroeléctricos, pero en la vertiente del Pacífico, no del Amazonas, lo cual es una ventaja porque está sujeto a un régimen pluviométrico distinto a aquel de la región oriental. Pero aparte de eso, como que han quedado pendientes estos dos proyectos respecto de lo cual había mucha expectativa. Me refiero a los 241 megavatios que en total sumaban los dos proyectos de Progen y el un proyecto de Austral, que desde mi punto de vista están caídos. Es decir, no veo una circunstancia en la cual podamos decir que en septiembre vamos a tener funcionando estas unidades de generación termoeléctrica. Eso no va a suceder. En el caso de Australia en particular, conocemos perfectamente que se requieren transformadores, elevadores para tratar de permitir la interconexión de la planta con el Sistema Nacional de Alta Tensión de la red pública, de manera tal que la expectativa no es favorable. El estiaje va a ser menos severo que el año pasado, ha estado lloviendo más, es indiscutible. Los niveles de embalse, sobre todo en Masar, están al tope. Eso yo entiendo que es una buena noticia. A medida de que llueva, pues también vamos a tener el recurso regular del suministro por parte de Colombia de 450 megavatios, aunque es energía cara, pero por ahí vamos saliendo. También importante destacar que como consecuencia del estiaje ha habido un desarrollo del parque generador, principalmente termoeléctrico, de la industria nacional. Se calcula que la cifra puede estar en tanto como otros 300 megavatios, así que vamos a ir sorteando la situación según nuestras posibilidades. Roberto, la Cámara de Energía del Ecuador, frente a este escenario que hemos tenido a bien analizar esta mañana, tanto en el sector petrolero como en el sector eléctrico, tiene propuestas.
Sabemos que ustedes han preparado algunas propuestas que están interesados en difundir y en que se conozcan. ¿Podríamos conocer de qué se trata? ¿Qué es lo que ustedes proponen se debe o se Bueno, puede hacer para poder hacer frente a lo que estamos viviendo? los objetivos están trazados. En lo que tiene que ver con el sector petrolero, incrementar la producción. Mencionaba que hay 17 contratos que no han podido ser renegociados. Aparte de eso, hay 7 corporativos que siguen con problemas relativos a licenciamiento ambiental. Solamente ahí hay 916 millones de dólares de inversión. Son empresas que ya están establecidas de manera tal que ese dinero puede llegar rápidamente al país para los fines consiguientes. Eso por un lado. Por el lado de generación eléctrica, yo pienso que el momento favorece mucho al desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables principalmente, pero también hay que atender la necesidad de lo que se denomina energía en firme, esto es de tipo termoeléctrico, pero eso hasta ahora ha sido una responsabilidad principalmente del Estado ecuatoriano. Las normas han venido cambiando con la ley antiapagones 1, la ley antiapagones 2. El mercado tiende a abrirse para una mayor participación del sector privado sin tantas cortapisas, pero le diría que en términos generales, tanto el sector petrolero como el sector eléctrico tienen el problema de la débil institucionalidad de las contrapartes públicas. Para usted llevar adelante un cambio sustancial en estos sectores que mejore su desempeño, necesita desde el sector privado la interrelación con las contrapartes públicas, pero en último tiempo ha habido mucho cambio de autoridades. Cuando eso sucede, los procesos que uno lleva a cabo justamente con este propósito compartido en términos público-privados de mejorar el desempeño de estos sectores, como que se interrumpe, porque vienen nuevas autoridades con una visión distinta. Entonces usted ha venido desarrollando una agenda en donde ha definido prioridades y de pronto esas prioridades se pierden porque hay un enfoque de la nueva autoridad distinta a la anterior y eso nos hace siempre estar retrocediendo en términos que los puentes trazados se caen y la interlocución se ve perjudicada como resultado. Roberto, ¿qué otras cosas debilitan esa buena relación entre el sector privado y el sector público, más allá del tema de la poca permanencia, por decirlo de alguna manera, a mediano y largo plazo de un funcionario con una misma visión o con un mismo enfoque? ¿Cuáles más son las debilidades de estos dos sectores estratégicos, el sector eléctrico y el sector petrolero, en la parte estatal, que es quien maneja estos sectores, que afectan esa buena interrelación que permita avanzar e ir corrigiendo y siguiendo cada una de las metas trazadas? Yo pienso que es fundamental en línea de lo que decía anteriormente, la estabilidad en el desempeño de las autoridades. Por citar un caso, la Gerencia General de Petroecuador, desde 2018 al presente ha habido 18 gerentes generales con un promedio de 4,5 meses de duración en términos de gestión. Entonces, como usted entenderá, no puede construir una agenda que permita recuperar, por ejemplo, los niveles de producción, desarrollar programas de exploración que a la vez permitan recuperar niveles de reserva que vienen cayendo por el consumo que hacemos pues todos los años, de manera tal de que este es un pendiente desde hace 20 años a la fecha, de manera tal de que es un tema que compromete con mucho la acción gubernamental, por un lado, pero también por el lado nuestro, como sector privado, hay mucha frustración desde el punto de vista de que trabajamos con mucho con corporativos internacionales que desde luego trabajan en muchos otros países del mundo y se topan con una situación en Ecuador donde sencillamente entrar en una onda en la cual uno pueda mover las cosas rápido, eso sencillamente no sucede y perjudica al Ecuador desde el punto de vista reputacional.
el sistema como tal es demasiado estatista, burocrático, las decisiones no se toman oportunamente. Por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Finanzas hay un requisito que tiene que cumplirse forzosamente para muchos de estos contratos que tienen que ser renovados respecto a lo que se denomina informe de sostenibilidad fiscal. Pero ese informe, que debería durar a lo mucho 3 semanas, un mes, porque básicamente es una suerte de checklist, ¿no? De poner la muesca ahí y se cumplan con determinados requisitos, pero finalmente está demandando 6, 8, 9, 10 meses el informe de sostenibilidad fiscal. Hemos tenido un acercamiento tiempo atrás con el ministerio, le hemos explicado la gravedad del problema, pero volvemos al punto de que están cambiando todo el tiempo las autoridades. Entonces, la interlocución que mantuvimos a inicios de año, ya los funcionarios cambiaron, no solamente el ministro, sino también los viceministros. Entonces uno tiene que restablecer contacto con ellos, explicarles el problema, buscar soluciones, pero todo el tiempo estamos retrocediendo como parte de esta circunstancia que resulta muy difícil articular procesos. Diría que ese es el principal problema que tenemos nosotros como sector privado, porque la visión estratégica la tenemos, queremos ayudar a las contrapartes públicas para que hagan bien su trabajo, el éxito de ellos lo es también el nuestro, pero esa lógica finalmente no logra aterrizar por una serie de factores, uno de los cuales es justamente este que estamos comentando. Roberto, el tiempo de la entrevista ha concluido, pero quiero agradecerte la deferencia que has tenido para con nosotros, de podernos dejar ver la visión que tiene el sector privado respecto de estos temas tan importantes, como es el manejo de los sectores estratégicos, el sector petrolero, el sector energético, que hoy más que nunca, como bien lo señalas, requiere de sindéresis y de que no hayan tantos cambios, porque eso también es un obstáculo, como bien lo ha señalado, al momento de poder avanzar. Te agradezco y espero volver a conversar contigo en breve de estos mismos temas. Un fuerte abrazo. Gracias, Luisa, un gusto verte. Gracias. Saludos. Son ya las 9 de la mañana y 1 minuto, es momento de ir a una breve